Dios mío, pronta estoy. Lo único que hago ahora es encomendarme en tus manos y que bajo la dulce bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo llegue tu palabra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta palabra de Corintios, capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo estaba enojado con los corintios porque ellos tenían pleitos entre los hermanos y en vez de solucionarlos dentro de la iglesia, buscaban a un juez injusto para que traiga la solución a sus problemas. ¿Amén? Y eso es lo que él les cuestionaba. Entonces, en virtud de eso, ya de por sí el agravio de un hermano que con problema con otro hermano ya es feo para Dios. Ya es algo que a Dios no le agrada. ¿Amén? Porque ¿cómo vamos a tener problemas entre nosotros? Y mucho más buscar la solución en una persona injusta. El apóstol Pablo llamaba persona injusta a todo aquel que no fue justificado por Cristo Jesús. ¿Amén? A todo aquel que no ha sido lavado con la sangre del Cordero. Y entonces, en función de eso, él le decía: ¿no sabéis ustedes que los injustos no entrarán en el reino de Dios? Porque los corintios, que eran una iglesia que se creían sabios, creían que porque conocían la palabra, ¿sí? La que era entonces la palabra, que no estaba toda la Biblia terminada, pero la que tenían ellos, creían que ya eran siervos de Jesucristo, y que no tenían fallas, que no tenían errores. Y Pablo les quería hacer ver que muchas veces no nos damos cuenta y tomamos los pecados a la ligera. Amén. Creemos que no nos afectan, que no estamos en eso, pero cuando nos empezamos a entender y cuando el Señor empieza a revelar lo que es cada pecado, ahí nos damos cuenta que estamos lejos de ser lo que queremos ser. Amén. Porque el pecado en sí mismo es desagradar a Dios. Todo lo que ofende al Señor, todo lo que no es el Señor, todo lo que va en contra de su esencia, de sus atributos, es pecado. Y quizás para nosotros no lo sea, porque nuestra mirada no es la misma que la de Dios. De hecho, todos llegamos a Dios y seguramente muchas cosas ni sabíamos que era pecado. A mí me pasó, yo muchas cosas no pensé que era pecado, las descubrí con Jesús. Entonces, el pecado, y ahí es donde queremos, yo voy a tocar ese tema. ¿Qué es el pecado? Y para entender qué es el pecado por definición es errar al blanco de Dios, errar a la mirada de Dios, no a la nuestra. Porque vuelvo a decir lo mismo, para nosotros hay muchas cosas que no lo eran pecado, que no creíamos que estaba mal, pero sí está mal para los ojos de Dios. Amén. Y ahí tenemos que recordar cómo es que no es pecado. Amén. Para poder entender por qué dice la palabra que todos somos pecadores. Porque eso es algo que no todo el mundo lo puede entender. Muchas personas creen que haciendo lo correcto no son pecadores. Y tenemos que entender qué es el pecado para entender la obra de Jesucristo. Amén. Y dice la palabra en Génesis 1:1 que el Señor creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Él preparó toda la tierra para la llegada del hombre, que fue su última creación. Y dice la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree. Dios lo puso al hombre para que sea señor de todo lo que el Señor había creado. Amén. Dios nos
conceder a cada uno. Pero sí Dios quiere que estemos acompañados para llevar nuestra vida adelante. Y así lo hizo con Adán y con Eva. Amén. Pero ¿qué pasó? Antes de Adán y Eva ser creados, antes de que la tierra sea reordenada, hubo una rebelión en el cielo. Y la palabra dice que Dios creó los cielos y todo lo que hay en ella. Incluso la palabra dice que ha habido seres creados en los cielos, que la Biblia los llama ángeles, querubines, serafines. ¿Amén? Y hubo un querubín que se rebeló contra Dios. Tú eras el sello de la perfección, dice la palabra, acabado en la hermosura y lleno de sabiduría. Pero este querubín, que era perfecto en su caminar, desde el día que fue creado hasta que se halló en él maldad, porque dice la palabra que por la multitud de contrataciones se halló en él iniquidad. ¿Amén? Y él pecó contra el Señor. Porque dice Isaías, capítulo 14, que él dijo en su corazón: subiré a los cielos y junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Este ser se llamaba Lucifer, más conocido hoy como Satanás el diablo. ¿Amén? Entonces dice que Dios lo echó por tierra, Dios lo echó a la tierra, al Seol fue derribado. ¿Amén? Entonces, cuando Adán y Eva fueron creados, Satanás y todo ese ejército maligno ya estaban en la tierra. Por eso dice la palabra que la tierra se encontraba desordenada y vacía y las tinieblas estaban ahí. ¿Amén? Y cuando Satanás el diablo vio que Adán y Eva tenían una comunión hermosa con el Señor, quiso venir a romper esa comunión, como lo hace todos los días con nosotros. Porque entendamos algo, el primer enemigo de Adán y Eva es el mismo enemigo que está hoy contra nosotros. ¿Amén? Nosotros estamos en su prioridad, nosotros estamos en su agenda. Él quiere siempre romper la relación que tenemos con Dios. Por eso que tenemos que estar atentos, porque Él no se cansa. ¿Amén? Él está rugiendo todo el tiempo, queriendo dañar esa relación, como lo hizo con la primera pareja humana. ¿Amén? Y dice la palabra que a través de una serpiente, Él manipuló y engañó a Eva. ¿Amén? Muchos comentaristas dicen de que Adán estaba tan conectado con Dios, estaba tan conectado que Él no le pudo entrar por Adán. Entonces utilizó a Eva. Eso también es bueno que lo tengamos en cuenta para que aprendamos, hermanos. Que muchas veces nosotros podemos estar muy conectados con Dios. Amén. Y el diablo no se queda atrás. Él va a intentar influenciarnos a nosotros por medio de nuestro entorno, por medio de nuestros hijos, por medio de nuestros cónyuges, por medio de los padres, de las amistades, hasta de los propios hermanos. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que darnos cuenta de que las mismas estrategias y las mismas artimañas que utilizó Satanás el diablo en todo lo que vemos en la Biblia son las mismas que utiliza hoy en día. ¿Ven? Entonces aprendamos y usemos el discernimiento que el Señor nos da para darnos cuenta que muchas veces atrás de un problema que vemos o de una invitación a alejarnos de Dios está Satanás el diablo. Y quizás estamos utilizando a alguien de nuestra familia y seguramente a lo más cercano que tenemos. ¿Sí? Por eso está bueno que tengamos en cuenta que dice la palabra: amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas, es por sobre tus hijos, es por sobre tu madre, es por sobre tu esposo y sobre tu esposa. Porque si tenemos en cuenta eso, no vamos a ser influenciados, no vamos a dar cuenta cuando Satanás el diablo nos quiere engañar. ¿Amén? Y dice la palabra que Satanás logra engañar a Eva. Y Eva toma del fruto que Dios les había prohibido tomar. ¿Amén? A mí me encanta esto porque cuando yo llegué al Señor, yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que si Dios sabe todas las cosas, porque dice la palabra que antes que nosotros hubiéramos nacido, ya Dios sabía el día que nos íbamos a ir? ¿Amén? Dios lo sabe todo, porque Dios tiene presciencia, tiene la actitud de saber cuándo van a acontecer las cosas antes de que ellas ocurran. ¿Amén? Es el único que lo tiene. Hay atributos que son solamente del Señor. Y uno de esos es el conocimiento de las cosas antes de que ellas ocurran. Entonces Dios ya sabía que esto iba a pasar. ¿Amén?
somos probados diariamente por el Señor. Claro que sí, porque debemos probar lo que decimos. Porque es muy fácil decir yo soy obediente, soy honesto, soy íntegro, si no tengo la posibilidad de no serlo. Amén. Y dice que Adán y Eva cayeron en desobediencia. Y cuando cayeron en desobediencia, Dios les había dicho que el día que coman del árbol, del fruto del árbol, ciertamente iban a morir. Y dice la palabra en Romanos 5:12 que por el pecado de un hombre entró la muerte. Amén. Y por esa razón todos morimos, y por esa razón todos hemos pecado. Todos nacemos con ese simiente de pecado. Amén. Todos nacemos con ese simiente de pecado. Pero dice la palabra también que por la simiente de Jesucristo, que es la nueva vida, cuando nosotros llegamos a Él, somos vivificados. Amén. Y dice la palabra en Génesis 3:15, Dios hizo una promesa. Hizo la promesa de cómo Dios iba a restablecer lo que Satanás dañó. Gracias, hermanos. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto fue lo que Dios le dijo a la serpiente. Amén. La serpiente, Satanás el diablo, nos dañó. Nos trajo una maldición, porque todos nacimos bajo esa maldición. Pero, dice la palabra, que en Adán todos pecaron, pero en Cristo todos seremos vivificados. Amén. Esa es la promesa que hizo Dios. Y se cumplió allá cuando Cristo Jesús fue al Calvario. Amén. Y es por esa razón que nosotros somos una nueva criatura en Él. Amén. Pero la simiente de pecado está en nosotros. La simiente está porque está en la carne. Amén. Por eso que ahora vamos a hablar del pecado. Esto que habla en 1 Corintios. El apóstol Pablo estaba explicando. Si bien acá hace una enunciación, porque hay muchísimos pecados que no se encuentran en esta lista, ¿amén? Es una lista enunciativa. Pero sí está bueno que empecemos a entender. El Señor me hablaba porque a mí me ministró con esta palabra. A mí me habló con esta palabra y a mí me hizo entender que todos nacemos con una simiente de pecado. Que se manifiesta de distintas maneras, claro, porque todos tenemos diferentes concupiscencias, ¿amén? Diferentes deseos, pero la simiente está en todos nosotros. Y ahí dice, no erréis, en otra versión dice, no se equivoquen, no se confundan, porque ni los fornicarios. ¿Qué es la fornicación, hermano? La fornicación es tener sexo con alguna persona sin estar casados, ¿amén? Pero hoy en día, hablar de fornicación, la gente se ríe, porque hoy es algo normal, es algo común. Está lo concuminando, hermano, que es con fornicación también. Y Dios, cuando nos trae a su presencia, nos trae para ordenarnos. Amén. Dice la palabra que la tierra estaba desordenada y vacía, y Dios dijo, hágase la luz. Y eso es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando llegamos aquí. Llegamos para ordenarnos y para que el Señor nos llene. Amén. Y Él es la luz. Por eso tenemos que entender y tenemos que tratar de estar a cuenta con el Señor. Porque la fornicación hoy es tenida como poca cosa, como algo normal, como algo común. De hecho, vivimos tiempos muy peligrosos, donde la invitación a la fornicación está en todos lados, sobre todo a nuestros jóvenes, a los chicos, a los adolescentes. Por eso es que las parejas, las personas que quieren encontrar una pareja, que quieren buscar una pareja, tienen que pensar bien las cosas. Amén. Porque si se hacen de novio muy jovencitos, están jugando con fuego. Dice Proverbios, no andes entre las brasas porque te vas a quemar. Amén. Los tiempos han cambiado, hermano, hace 30 años y más atrás, mucho más, peor todavía era, los novios salían acompañados con alguien. Los padres no los dejaban que estén solos. Amén. Se cuidaba, pero de pronto el mundo cambió terriblemente y en forma rápida. Yo me acuerdo que estaba en la secundaria y tenía una compañera que fue con nosotros y quedó embarazada. Y esa chica sufría tanto, porque todas mis compañeras eran todas vírgenes, todas se querían casar en vírgenes. Y estamos hablando de 30 años atrás, no mucho atrás. Y hoy en día eso no es normal para la gente del mundo. Hoy
Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Acá la palabra es clara, hermano. El cuerpo que nosotros tenemos no es nuestro. Como nuestra vida tampoco lo es. Pero en este cuerpo mora, si es que mora, el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos ensuciando el cuerpo donde Él mora? ¿A usted le parece que el Espíritu Santo puede estar de la mano con nosotros cuando nosotros usamos mal nuestro cuerpo? Entonces, hermanos, es importante que esto lo entendamos y que se lo transmitamos a las nuevas generaciones. Porque estamos viviendo tiempos peligrosos. Amén. Pablo le decía a Timoteo, en los últimos días, los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y estamos en ese tiempo, hermanos. Hoy se usa mucho el sexo ritual, el sexo a través de dispositivos. Eso es otra forma de fornicar. Porque el sexo, los órganos sexuales que nosotros tenemos, Dios nos creó para que los usemos dentro del matrimonio. Amén. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la tecnología y con todas las cosas que los chicos andan manejando. Amén. La masturbación es lo mismo. Porque uno se está ensuciando, ¿amén? Y hoy en día, si usted se fija, yo el otro día me quedé helada, estaba mirando la computadora y salen propagandas, sin que uno busque, salen cosas. Hasta los médicos andan diciendo de que es sano masturbarse. Lo aconsejan, hermano. Miren la época que estamos viviendo. Y la masturbación, estadísticamente, está reconocido como que es uno de los principios de la homosexualidad. Porque toda persona que se acostumbra a masturbarse, amén, termina enamorándose de su propio cuerpo. Y por esa razón es muy posible que termine siendo homosexual o cualquier otra perversión sexual. Amén. Y esa es otra de las cosas que tenemos que hablar con nuestros hijos. Amén. Porque saben que en la calle todo eso se habla. En la calle todo eso lo escuchan. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque la fornicación lo dice claramente la palabra que es un pecado contra Dios. Amén. Por eso los novios tienen que tener cuidado. Los novios tienen que tener cuidado. Amén. El otro día escuchaba una pareja por internet que son novios y dice que le pidieron al Señor porque no tenían miedo de caer en algo y terminaron sus últimos dos años de noviazgo vía internet. Hasta que no se casaron no se volvieron a ver. Porque no estaban seguros, porque tenían miedo. Lo hablaron con el anciano, con el pastor y tomaron esa decisión. 2 años se mantuvieron por WhatsApp. Porque no querían tener contacto, porque tenían miedo de caer en fornicación. Es muy difícil, hermano. Por eso es que los novios tienen que tener cuidado. De hecho, la palabra novio no existe en la Biblia. Si usted la busca, no la va a encontrar. Amén. Había 3 pasos para llegar al matrimonio. Estaba la promesa o el acuerdo hecho entre los padres, ¿sí? El desposorio, y después del desposorio, 1 año hasta el casamiento. El desposorio ya era como estar casado, pero sin tener relación sexual. Era en ese estado donde se encontraba María cuando vino el ángel. Ya estaba desposada, dice la Biblia. Estaba casada, estaba desposada. Claro, usted me va a decir, pero hermana, eso ya es viejo. Pasaron muchos años. Sí, estamos de acuerdo. Pasaron muchos años, estamos hablando de situaciones diferentes, porque el Medio Oriente y el Occidente siempre fueron distintas. Pero ¿saben qué? Dios es el mismo. Amén. Dios es inmutable. Entonces, ¿yo qué quiero? ¿Modernizar a Dios? ¿Qué le voy a decir al Señor que se modernice? No, hermano. La palabra es viva y eficaz. La palabra es la misma. La palabra de Dios es la misma que se dio en el huerto del Edén, que era la que se está dando ahora. Amén. Es Dios, es el mismo. Y uno de los atributos de Dios es que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es inmutable. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas cosas, hermanos. La fornicación. La idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es amar, adorar o admirar excesivamente a algo
Porque dice la palabra que Dios es espíritu. Y a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad. Y no podemos hacernos imagen de lo que está en el cielo porque nadie lo hemos visto. ¿Amén? Claro que es eso. Pero también hay otra idolatría, que es la que muy en común podemos caer. Que son las cosas, que son los bienes, que es el dinero, que son nuestros hijos, que son nuestros cónyuges. Amén. Cuando nosotros ponemos en primer lugar a cualquier persona, estamos poniendo a Dios en segundo lugar. Estamos violando el primer mandamiento. Hoy escuchaba al hermano Mario, y justamente ayer el Señor hablaba de eso. De cuántas veces nosotros, quizás por nuestro cumpleaños o por el cumpleaños de un familiar, dejamos de venir a la casa del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque si hoy tenemos un día más de vida, un año más de vida, o si mi padre, si mi hijo tiene un año más de vida, al que más le tengo que dar las gracias al Señor. Amén. Porque fue gracias a Él. Fue gracias a Él. Entonces, ¿cómo dejamos de venir a la casa de Dios? ¿Cómo dejamos de hacer la obra que Dios nos ha encomendado? Yo no digo que esté mal reconocer el día del cumpleaños, no estoy diciendo eso. Pero no dejemos a Dios en un segundo plano, hermanos. Porque estamos cayendo en idolatría. Si le damos bolilla a todas las festividades que hay en el mundo, nunca vamos a poder ir a la iglesia, hermano. Nunca vamos a poder ir a la iglesia. Porque todos los días se festeja algo. Hasta el día del pastor es ahora. ¿Sabes? O sea, yo no digo nada contra eso, hermano, yo respeto, porque cada uno sabe lo que hace, está en su corazón y dice que para algunos los días son especiales, para otros no, mientras que se hagan para el Señor. Está todo bien, pero tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Yo antes cuando estaba en el mundo era recontra fanática de Ricky Martin, Madonna y de Boca Juniors. Yo iba a los recitales y me parecía que venía de una batalla campal. Es más, no sé cómo te digo acá, porque más de una vez se me cayó toda la estampida de gente por andar alocada ahí por esta gente. ¿Amén? Y cuando llegué al Señor me di cuenta, ¡qué locura! ¡Qué locura! Decía un sabio que el hombre nació para adorar. El hombre es netamente un adorador. Y si no adora a Dios, adora cualquier cosa. Adora cualquier cosa, hermano. Por eso es que tenemos que tener cuidado con la idolatría. Porque estamos yendo contra el primer mandamiento que el Señor nos ha dado. Amén. El adulterio. ¿Qué es el adulterio? El adulterio viene de la palabra adulterar. Si usted agarra un vaso de leche y le agrega agua, es leche adulterada, leche aguada. Y en el adulterio, en una pareja, cuando entra un tercero, se está adulterando ese matrimonio. El adulterio es cuando una persona está casada y tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge. ¿Amén? Y usted me dirá, pero eso ya lo sabemos. Correcto. Pero ¿saben que hoy en día se usa mucho el casarse por negocio? Y ¿saben que todo lo que se haga en esta tierra, el cielo lo respeta? Amén. Para Dios el matrimonio es sagrado. Entonces no podemos como cristianos estar casándonos por una visa, o por una pensión, o por cualquier cosa, o porque estamos apurados y queremos tener relaciones sexuales, nos vamos al primero y nos casamos. No, hermano, no. Es bueno que encomendar todo al Señor. Que el Señor dirija nuestros pasos, porque una vez que damos el sí, es para toda la vida. Porque dice la palabra, serán una sola carne. Y eso es lo que quiere decir el Señor, que lo que Dios ha unido, nadie lo puede separar. Entonces tengamos cuidado con estas cosas. O personas que quizás están casadas y se separaron y volvieron a ser pareja. Dios conoce los corazones de cada uno. Pero lo bueno, hermano, es que nos pongamos a cuenta y que le pidamos al Señor que nos ayude a ordenar lo que está desordenado. Porque para eso llegamos a Cristo. Para ser ordenados, que mis pasos sean ordenados, decía el salmista. Eso es lo que necesitamos del Señor. Estar a cuenta, porque no sabemos cuándo el Señor viene. ¿Amén? Y cuando el Señor dice, te vas, te vas. Entonces tenemos que estar listos. No importa el seguro que vos tengas, no importa el dinero que tengas guardado. Cuando el Señor dice que te vas, te vas. Amén. Amén. Entonces tenemos que estar listos para ese momento. Tenemos que tratar de estar en orden. Yo sé que hay cosas que llevan tiempo, hay cosas que llevan procesos. Claro que sí. Pero todo lo que dependa de nosotros, hagámoslo. Hagámoslo. Y todo lo que falte, el Señor va a abrir las puertas. Amén.
pero dispongamos nuestro corazón a andar en orden. Amén. Y sigue la palabra diciendo, ni los afeminados ni los que se echan con varones. Y en este punto es donde yo me voy a expresar un poquito más, porque es exclusivamente el punto que el Señor tocó conmigo. Amén. Ni los afeminados ni los que se echan con varones. Aparentemente pareciera ser lo mismo, pero en realidad no lo es. En la antigüedad los afeminados eran aquellas personas, hombres generalmente, que se dedicaban a la prostitución. Amén. Hombres prostitutos. Esos eran los afeminados, los que se vestían de mujer, como hoy también se toma así, obviamente, los que tienen los ademanes, yo estoy hablando acá y es tanto para el hombre como para la mujer, ¿sí? Pero en esa época se veían más los hombres. Y después estaban los que se echaban con varones, que eran los homosexuales, porque en ese tiempo en el que Pablo escribe esta carta, era muy común que los hombres tuvieran relaciones entre hombres. Era muy común que el ejército, que los soldados tuvieran relaciones entre ellos. Era muy común y no dejaban de ser varones por esa razón. De hecho, Sócrates era homosexual. Alejandro Magno era homosexual. Se murió de depresión, borracho y drogado cuando perdió a su comandante. Amén. De 15 emperadores romanos, 14 eran bisexuales. Nerón, ustedes lo deben conocer, porque persiguió muchísimo a la iglesia, colgaba a los cristianos y los usaba de lámpara. Nerón se casó con varias mujeres y también con varios hombres. Tomó a un esclavo, lo castró y lo casó con él. Y después se casó con otro, pero el juez le dijo que la esposa era Nerón. Amén. Era muy común en esa época. Hay muchos que dicen, Pablo es homofóbico. No, Pablo no es homofóbico. Porque Pablo está tratando este punto, imagínense, en el punto 4. ¿Y qué les quiero decir con esto? Para Dios todos los pecados son iguales, ¿eh? Así es. Para el pecado no tiene color, el pecado no es que sea negro, amarillo, rojo, no. Ni tampoco grande y chiquito. Para Dios es lo mismo un mentiroso que un pecador. Así es. Es lo mismo, hermano. Nosotros somos los que les ponemos categoría y los que les ponemos color. Claro que sí. Yo sé que este tipo de pecados en muchos de ustedes suena más aberrante que otros, pero para Dios son iguales. Amén. Por eso es que yo cuando lo leía, en ningún momento, porque a mí me tocó, porque yo era lesbiana, entonces imagínense que cuando yo llegué a los brazos del Señor y el Señor me levantó porque yo había perdido en ese momento a la que era mi pareja, ¿sí? Y estaba muy mal, pero Él me levantó y me fortaleció. Y yo sentí su amor. Y poco a poco Él me fue mostrando. Pero hubo un reconocimiento también. Porque muchas veces, hermano, no reconocemos nuestro pecado. No reconocemos en lo que andamos torcidos. Yo reconocí, yo tengo este problema. ¿Qué hago con este problema? ¿Cómo yo te voy a servir con este problema? Si yo nací así, me habían dicho a mí. Porque a mí un médico me dijo, vos naciste así. Imagínense que yo tuve 35 años, más o menos, en esa vida. Desde muy chica, desde los 6, 7 años, que yo empecé con estas cosas. Y para mí, yo no tenía culpa porque yo había nacido así. Amén. Entonces, cuando yo llegué al Señor, yo le dije, ¿cómo hago yo para servirte? ¿Qué hago con lo que yo siento? Pero dice la palabra que el corazón es lo más engañoso y perverso que hay. Porque muchas veces muchos dicen, no, pero este es homosexual porque le gusta la variedad, porque es un degenerado, por todo lo que usted quiera. Y después está el otro que se enamoró, ya nació así, y lo mismo, hermano. Porque ¿saben con qué nací yo? Con lo mismo que nació usted, con la simiente de pecado, que en mí se manifestó de esta forma. Por eso, quizás usted me va a decir, pero a mí la verdad es que usted no me interesa, porque no conozco, no tengo a nadie a mi entorno que sea así. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted tiene que estar preparado, porque usted no sabe a quién le toca predicar. Amén. Usted tiene que estar preparado para saber lo que tiene que decir. Y tampoco se crea que esté seguro de que no le pueda pasar. Porque si usted le pregunta a mi madre cuando se enteró porque yo se lo dije a los 21 años. Imagínense que desde los 7 años ya nunca se dio cuenta. A veces no nos damos cuenta de lo que les pasa a nuestros hijos. Amén. Entonces tengamos presente todas estas cosas. Y hay 3 cosas, hay muchísimas más, pero 3 como para más o menos tener en cuenta sobre estas situaciones. Las personas que dicen que yo nací así, mi caso, ¿sí?
Si se reconoce ante Dios y si se aparta de ese pecado, es porque puede salir. ¿Amén? Si de pronto Dios dijera, todos los permisos no entran al cielo, yo no les puedo solucionar a eso. Sería imposible. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo me voy a quedar con la pierna? Pero sí lo que yo era. ¿Amén? Porque lo mío era una elección. Era la simiente de pecado, vuelvo a decir, que está en usted y está en mí. ¿Sí? Por eso que cuando una persona usted venga y le diga, nací así, usted le tiene que explicar esto. El pecado está en todos. ¿Amén? Y se lo voy a decir también científicamente, porque yo lo busqué y me fijé. Porque claro, antiguamente antes nunca se me ocurrió buscar a ver por qué era, porque estaba en esa vida. Y sinceramente, si Cristo no me hubiera llamado, yo no lo hubiera dejado. ¿Amén? Pero yo me fijé y averigüé. Y muchos estudios se han hecho. Por eso que me gusta porque la palabra dice que las tinieblas no pueden prevalecer contra la luz. No importa lo que diga el mundo, no importa los engaños que quiera hacer Satanás. La luz siempre sale. Y la misma ciencia que hace años atrás decía que sí, algunas personas eran homosexuales o lesbianas porque las células del hipocampo eran más grandes, esa misma ciencia que dijo eso, 6 años después, tuvo que decir que se habían equivocado. Porque esas mismas células se encuentran en todas las personas. Y hay un señor que se llama Hill, un profesor, que él hizo un estudio, él hizo 1000 estudios. Y cada estudio no es un heterosexual y un homosexual, es un grupo de homosexuales y un grupo de heterosexuales. Y en ese estudio que él hizo, declaró que no existe ni un componente genético para que una persona pueda ser homosexual o lesbiana. Con lo cual queda completamente destruida la posición de que es una enfermedad, de que naciste así. Eso es mentira del diablo. ¿Amén? Eso es mentira del diablo. Y yo la verdad le decía a mi hijo, porque él me decía, mami, ¿por qué vos tuviste que ser así? Y yo le dije, yo no nací así, hijo. Y me explicaba lo que estoy diciendo ahora. Pero si el Señor lo permitió, es porque de este error tiene que salir un buen testimonio, hermano. De este error tiene que salir un buen testimonio. Porque a muchas personas que yo manipulé, a muchas chicas que yo manipulé, que eran cristianas, que eran religiosas, que eran un montón de cosas, y yo las convencía con todo lo contrario. Hoy yo les puedo decir que hay un Cristo que liberta, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que vivifica, que hay un Cristo que hace todo nuevo. ¿Amén? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios para siempre. Amén, sí, Señor. Por eso, hermanos, es que tenemos que estar preparados para todo tipo de situación. Hay personas que dicen, yo soy así porque me crié con mujeres. Yo soy así porque me crié con varones. Yo soy así porque fui abusado de chico. Pero ¿sabe qué? El éxito de todo ataque está en nuestra reacción frente a ese problema. Hay muchas situaciones de vida que han pasado muchos chicos y que los han marcado, ¿sí? Y Satanás los ha golpeado, claro que sí, a muchos. Pero tenemos que ver cuál es la reacción que nosotros tomamos ante eso. Porque ya el dolor es demasiado por lo que nos pasó. Pero Dios es aquel que nos puede liberar de toda angustia y dolor. Es el que nos puede sanar. No nos quedemos con eso. El otro día escuchaba a un pastor que contó un caso de 2 chicos, de 2 hermanos, que fueron criados por un hombre alcohólico. No sé si alguno lo ha escuchado. Y dice que estos 2 chicos crecieron. Y uno terminó siendo alcohólico y borracho, perdido, con varios hijos desparramados, como el padre. Y el otro, un buen hombre de familia y un alto empresario. Entonces el entrevistador le hizo la entrevista a los 2. Y cuando le pregunta al alcohólico, le dice, ¿por qué tu vida es así? Y él dice, porque yo tengo un padre alcohólico, que golpeaba a mi madre y vivía siempre alcoholizado. Entonces es lo que yo aprendí, porque es lo que yo miraba todos los días. Entonces hice lo mismo. Y cuando le preguntan al hermano, ¿por qué usted hoy es un hombre de negocios? Él dijo, resulta que yo tenía un padre que era alcohólico, golpeaba a mi madre, y yo vi todos los días eso. Pero yo también vi lo que yo no quería hacer.
Entonces la reacción es de nosotros. La elección siempre está en nosotros. El Señor dice, yo he puesto la vida y la muerte. Yo he puesto el bien y el mal, la bendición y la maldición. Siempre estamos eligiendo nosotros. Por eso está bueno que reconozcamos nuestros pecados, que reconozcamos nuestros errores, para que el Señor haga su obra. Dice la palabra, reconoce y apártate de él, y será lleno de misericordia. Amén. Y hay otros que dicen que lo hacen por elección. Hoy sabemos, en la época de Pablo era terrible la diversidad sexual, la perversidad sexual que existía, pero no había ley. Hoy existe legalmente. Hoy estamos en tiempos muy peligrosos, porque hoy es legal. Hoy hay una ley que dice que usted puede hacer lo que quiera. Y si usted tiene un niño, tiene 5 o 6 años, y ya quiere ser niña, el jardín lo tiene que entender, la escuela lo tiene que entender y lo tiene que apoyar. Y guarda de que el padre y la madre no lo apoyan. En esos tiempos estamos viviendo. Porque hay una ley que dice que usted con su cuerpo puede hacer lo que quiera. Que el cuerpo es suyo. Y usted puede elegir. Esos son los mismos criterios que se utilizan para todo. Para drogarse, para alcoholizarse. Todo está permitido, hermanos. Pero si nosotros nos damos cuenta que el mal uso de las cosas, una persona que deja toda su vida, que deja los mejores años de su vida, para trabajar y para con ese dinero ir a drogarse o ir a alcoholizarse, eso no es libertad, hermano. Eso es esclavitud. Eso es esclavitud. Y de eso nos hace libre el Señor. Amén. Porque dice la palabra que todo aquel que el Hijo libertare, libre será. Amén. Amén. Esa es la libertad. No el libertinaje que hoy nos quieren vender. Porque Satanás, el diablo, está tratando de tapar, de ocultar, de manipular todas las cosas, como siempre lo ha hecho, porque la estrategia era siempre la misma. Pero ahora el ataque viene cada vez más grande, porque viene contra los chicos, viene contra los niños, porque ya en los colegios, los libros, hablan todo de la diversidad sexual. Señor. Ya eso se enseña en las escuelas. Entonces un chico de 11, 12 o 13 años que está un poquito confundido, cualquier tipo de esto lo termina de confundir más. Amén. Esos son los tiempos que vivimos. Por eso es que tenemos que tener tanto cuidado, hermanos. Tanto cuidado. Y dice la palabra, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Los ladrones. Un ladrón es toda persona que toma algo ajeno, amén. Toma algo que no es suyo. Y cuando hablamos de ladrones, generalmente nos imaginamos el que va y roba, el ladrón. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado porque los ladrones están muy vinculados a la integridad, a la honestidad. Y hay cosas que son chiquitas, pero no nos damos cuenta. Pero también estamos robando. Una persona que se engancha de la luz, del cable, de cualquier servicio, está robando. Una persona que se queda con el cuento ajeno, está robando. ¿Amén? Una persona que va al supermercado y le cambia los precios de las cosas, está robando. Una persona que le cobra a los clientes de acuerdo a la cara, está robando. Amén. Y con eso podríamos seguir. Por eso tenemos que tener cuidado, porque hay cosas que en la vida mundana nos parecía normal, porque todo el mundo lo hace, porque buscar un beneficio cuando no me corresponde, se está robando, hermano. Y dice claramente que ni los ladrones heredarán el reino de Dios. Entonces tengamos en cuenta estas cosas. Busquemos el discernimiento, busquemos que el Señor cada día nos afile, que nos afile para poder estar a su semejanza. Amén. Ni los ávaros, dice. Los ávaros tienen que ver con la avaricia, con el amor al dinero. Amén. A veces no nos damos cuenta. A mí me pasó, cuando yo me convertí, yo tenía ahorros. Yo dejé, como saben, la mayoría, empecé a dejar la abogacía porque sentía que todo el tiempo tenía que mentir. Porque en realidad nunca hice una causa sin tener que mentir. Algo tuve que mentir, o tuve que poner un testigo falso, pero de alguna forma siempre tuve que mentir. Entonces lo primero que hice es dejar la carrera, dejar el oficio. Amén. Y me cambió completamente la vida. ¿Sí? Entonces empecé a trabajar en otras cosas, ustedes saben, en el taxi, diferentes cosas. Pero antes de eso, mi nivel económico bajó mucho.
pero no lo quería tocar. Y tenía un problema que buscaba la forma, pero no lo quería tocar. Y un día el Señor me ministraba. Y me decía, ¿vos no confías en mí? ¿No decís que confías en mí? Si vos tenés esos ahorros y estás ahorcada, ¿por qué tenés que estar pidiendo dinero? ¿Para qué estás ahorrando? Y ahí me empecé a dar cuenta de la avaricia. ¿Cuántas veces no nos damos cuenta, hermanos? Estamos poniendo nuestra confianza en el dinero. Estamos poniendo nuestra confianza en las cosas. ¿Y sabe qué pasó? A mí se empezó a romper el auto, pero consecutivamente, una semana tras otra. Obviamente que estoy ganando dinero. Hoy estoy pelado, no tengo un ahorro. Pero tengo al Señor que todos los días, está ahí, sustentándome y no dejándome faltar nada. Todos los meses llego a datas, pero llego. Y el otro día yo le decía a mi hijo, yo no puedo sacar el cálculo, pero te puedo asegurar que los 30 yo llego a todo, porque el Señor está conmigo. Amén. Dice la palabra que cuando Elías fue a Sarepta de Sidón y se encontró con la viuda, le dijo, nunca me menguará el aceite ni me mermará la harina. Pero Dios no le trajo un cajón de aceite. No, día a día era eso. Y de esa misma forma obra el Señor. Nunca nos vamos a endeudar. Nunca vamos a tener a nadie si estamos con Él tomados de la mano. Amén. No pretendamos que el Señor nos llegue y nos haga millonarios, porque a veces no es la forma. Porque el dinero cambia a las personas. El dinero tuerce el corazón, hermano. Porque nosotros creemos tener un corazón y creemos conocerlo. Pero ¿sabe qué? No lo conocemos. El Señor sí nos conoce. Por eso que muchas veces no nos da las cosas. Porque sabe que en vez de hacernos un favor o darnos una bendición, va a ser de maldición. Porque la avaricia es algo que está en todos nosotros. Y es algo en lo que tenemos que luchar. La Biblia no condena a los ricos. La Biblia no dice que ser rico sea pecado. Pero sí dice claramente que el amor al dinero es pecado. Amén. Y que una persona que tiene recursos, que tiene dinero, generalmente se refugia en eso. Y si se refugia en eso, deja de lado al Señor. El Señor quiere que nos refugiemos en Él. Amén. Que confiemos puramente en Él, en toda situación y en toda circunstancia. Amén. Amén. Ni los estafadores, ni los borrachos. La Biblia no habla en ningún lado de que está prohibido tomar vino. Amén. No lo dice, usted no lo va a encontrar. Yo no lo encuentro. Es más, en muchas oportunidades dicen que tomaban vino. ¿Sí? Yo no sé si era el mismo vino que existe actualmente. Eso no lo sé, creo que no. Pero más allá de eso, la Biblia no lo dice. Pero sí la Biblia dice que todo nos está permitido, pero no todo nos conviene. ¿Sabes? Sí la Biblia dice que tenemos que tener cuidado con lo que hacemos con nuestro cuerpo. Y el alcohol es engañoso. Aquellas personas que han consumido alcohol saben muy bien y que les ha gustado beber alcohol, que no se conforman con un vaso. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuidado, porque los borrachos, la Biblia dice que los borrachos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Y eso del alcohol, a mí me pasó. A mí me gustaba mucho la cerveza, muchísimo la cerveza. Y cuando yo me convertí al Señor, yo estaba en Brasil. Y en Brasil se toma más cerveza que leche. ¿Amén? Todo el mundo a las 9 de la mañana está tomando cerveza. Entonces, en ese momento, yo no veía tan de malo tomar cerveza. Sí, dejé de tomar un poco, pero no la dejé del todo. Pero un día el Señor me ministró y me dijo claramente que no quería más que yo tome cerveza. Lo hizo conmigo. No estoy diciendo que eso tenga que hacer usted. Esto es una cosa personal. Pero sí entiendo que el Espíritu Santo es santo. Y como ya dijimos, nuestro cuerpo no es nuestro. Ahí habita Él. Entonces yo tengo que tener cuidado, no solo del uso que hago con mi cuerpo, sino de lo que entra a mi cuerpo. Amén. La Biblia tampoco dice en ningún lado que está prohibido fumar marihuana. Y sabemos que eso es un pecado. O fumar cualquier cosa, cualquier cigarrillo, es un pecado, porque nos estamos contaminando. Y Dios nos hizo mayordomos de todo lo que nos ha dado. Somos mayordomos de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros hijos, de nuestras cosas. De todo vamos a tener que tener cuenta, hermanos. Entonces tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Amén. Lo tenemos que cuidar.
los estafadores. La estafa tiene que ver con el engaño y la manipulación. Es otra forma de robar, porque uno está engañando a las personas. Y muchas veces engañamos en pequeñas tonterías y no nos damos cuenta. Y estamos estafando. Estafar a una persona, todo lo que hacemos a una persona es un pecado contra Dios. Porque no nos olvidemos que hay dos mandamientos principales. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y estos pecados son contra el prójimo, pero al ser contra el prójimo estamos violando a Dios, estamos pecando contra Dios. Por eso que tenemos que tener cuidado. Pero también el apóstol Pablo decía, más algunos eran estas cosas que acabamos de decir. Es decir, que todas esas cosas que dijimos y muchas otras que aquí no se encuentran, éramos todos. Y si lo éramos, es porque dejamos de serlo. Y si lo éramos, es porque el Señor nos ha convertido. Es porque el Señor nos ha lavado. Es porque el Señor nos ha santificado. Por eso dice su palabra en Tito capítulo 3, versículos 4 y 5. Si lo puede poner mi hermano. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Él nos lavó en esa cruz. En esa cruz, caía sangre desde su cabeza hasta sus pies. Él derramó toda su sangre para lavarnos a nosotros, hermanos. Por eso que decimos que la sangre de Cristo tiene poder. Porque es la del Cordero sin mancha, que es la que nos lavó a nosotros, la que nos hace una nueva criatura. Porque dice la palabra que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas malas pasaron, las cosas viejas pasaron, y aquí son hechas todas nuevas. Porque hechura suya somos, creados de antemano para buenas obras. Amén. Él nos lavó. Y dice la palabra también que nos santifica todos los días por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, por medio de la fe. Somos santificados, porque dice la palabra que estemos persuadidos de que toda obra que el Señor empezó, toda obra va a ser completada. Él todos los días nos está lavando, todos los días nos está santificando para hacer esa vasija que Él diseñó. Porque los planos de la nueva vasija las tiene el Señor. Él es nuestro arquitecto, hermano. Él es el creador de esta nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Por eso todos nuestros problemas, todos nuestros defectos, todos nuestros pecados, todos nuestros errores, debemos entregárselos al Señor. Amén. Para que el Señor siga haciendo esa obra maravillosa que está haciendo, día tras día. Amén. Y dice que somos justificados. Hemos sido justificados por Él. Él nos justificó. Él pasó nuestra condición de culpables a merecedores. No digo inocentes, porque inocentes nunca fuimos porque hicimos esas cosas, pero sí nos absolvió de esa sentencia que nos era contraria. ¿Ven? Él nos justificó. Él nos justificó porque Él pagó con su vida nuestros errores y nuestros pecados. Él se tomó la copa que nos correspondía a nosotros. La Apocalipsis habla de la copa de ira de Dios. Esa copa de ira fue la que le dio nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros hoy podamos estar frente a Él, podamos ser sus hijos, como nos llaman. Porque hasta ese honor nos ha dado, de llamarnos hijos de Dios. ¿Cuánto tenemos para agradecerle al Señor? ¿Cuánto tenemos para darle las gracias? Amén. ¿Cuánto ha hecho el Señor por todos nosotros? Por eso, hermanos, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que lo resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Amén.
parece que las usé, me las puse, pero recontra cortita, por 2 o 3 fiestas que me había puesto, como mucho. Pero usted sabe que yo me puse en oración con el Señor. Porque yo decía, Señor, si tú me pusiste en esta iglesia, donde tienen estas costumbres, y yo las respeto, porque respeto a mi pastor, y quiero someterme, porque somos, dice la palabra, que debemos someternos a las autoridades, y debemos ser obedientes. Entonces, si tú me pusiste en esta iglesia, Señor, pone el querer en mí, de ponerme la pollita. Si así tiene que ser, que así sea. Usted no lo va a creer, hermano, pero yo estaba en la parada de taxi ahí en Belgrano y Catamarca. Y yo me bajé y me fui a la tienda. Y yo cuando traje, estoy haciendo acá. Pero me compré 3 telas y se las llevé a mi mano. Y me empecé a reír porque yo digo, el Espíritu Santo me llevó esto. Y después me la puse y la manito que me gustó. Y me gustó. Por eso que el Espíritu Santo es el que hace la obra. No importa lo que digamos. Y yo decía, yo nunca me voy a poner la pollera. Yo nunca me voy a poner la pollera. Y hoy me la pongo. Y lo más lindo que me gusta. ¿Amén? Entonces, mire lo grande que es el Señor. Entonces, no importa el pecado que usted traiga, lo difícil que parezca que usted no lo pueda dejar. Usted entrégueselo al Señor. Entrégueselo a Él. Y Él va a hacer la obra en usted. Y cuando usted no se dé cuenta, va a estar diciendo, ¡wow! ¡Lo dejé! ¡Lo dejé! Gracias, Señor. Porque ahí es donde se manifiesta el Señor, donde se manifiesta la gloria de Él. ¿Ven? Qué grande es el Señor, hermano. Qué grande es el Señor. Por eso que esta palabra, aunque parece fuerte, aunque parece dura, es para que nos pongamos a cuenta. Porque el Señor nos habla a tiempo, fuera del tiempo. El Señor quiere que estemos listos cuando Él venga. Porque dice que nos pone una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Y todos los que estamos acá, si estamos acá, es porque queremos ver al Señor. ¿Amén? Porque queremos estar en su presencia. Entonces busquemos dar cuenta con Él. Busquemos agradarlo a Él por sobre todas las cosas. Más que a nosotros mismos. Busquemos agradarlo a Él. Porque hemos sido creados para servirle a Él. Y Él nos da todos los días todas las cosas. Aún antes de que se las pedamos, Él está ahí. Él está ahí, hermano. Entonces busquemos agradar a nuestro Padre, a nuestro amado, que dio su vida, que derramó su sangre, que fue herido por nuestras rebeliones, que fue molido por nuestros pecados, y por sus llagas hemos sido todos curados. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Aleluya, Señor! Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Porque tu palabra nos alivia, porque tu palabra nos ordena, porque tu palabra endereza lo torcido, porque tu palabra hace sabio al sencillo, porque tu palabra nos corrige, nos instruye, nos redarguye, nos confronta. ¡Aleluya tu palabra, Señor! Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, porque nos sigues hablando, porque nos sigues ayudando, porque quieres que lleguemos a ser ese diseño majestuoso que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, que podamos hacer día tras día tu voluntad, que podamos agradarte en cada cosa que hagamos y que digamos. Señor, ayúdanos a tener un corazón conforme al tuyo, Padre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Señor, porque tú me has redimido, tú me has traído a este lugar. Porque tú me has hecho tu sierva. ¿Qué mejor que servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Esta ha sido la palabra que el Señor me ha dado para compartir con ustedes, hermano. Que sea de bendición. Que cada uno pueda ponerse a cuenta con el Señor, porque sé que muchas cosas tenemos para corregir.
Amén.